visto en la clase número 2, bien, donde pudimos ver los conceptos relacionados principalmente con átomos, moléculas e iones. Bien, en la primera sección se explicó las definiciones y la relación que tenía con el primer tema, que era principalmente materia y los tipos de materia. Bien, donde encontramos dos grandes grupos, que son las sustancias puras y las mezclas. Y dentro de las sustancias puras nosotros encontrábamos aquellas sustancias que son consideradas elementos y aquellas que son compuestas como formadas por precisamente elementos. Bueno, la relación entre átomo, molécula e ion con este tema principalmente está relacionada con elementos y compuestos, ¿no? Siendo el átomo la unidad fundamental de un elemento. Y la molécula básicamente es la unidad fundamental de un compuesto. Bien, ese concepto surge a partir de que las moléculas principalmente son asociaciones o combinaciones de dos o más átomos. En este sentido, y a diferencia de lo que son los iones, bien, los iones se caracterizan principalmente por tener carga, bien, tener carga neta, que puede ser positiva o negativa, según sea el ion. Bien, cuando la carga que posee el átomo o el grupo de átomos que se esté considerando es positiva, entonces el ion se denomina catión. Bien, y los iones siempre se denominan o se nombran anteponiendo o especificando bien si son cationes o aniones, bien, aniones en el caso de que tenga una carga negativa, y seguidamente, bueno, se nombra la palabra catión y seguidamente el, el elemento, bien, en este caso catión sodio, por ejemplo, bien, o anión cloro o catión potasio, bien. Bueno, vale resaltar que los átomos y las moléculas, bien, son neutras, bien, y no tienen carga positiva o carga negativa. Entonces, para el caso de los iones siempre es necesario aclarar que tienen un papel muy importante a nivel fisiológico, bien, ya que nosotros encontramos iones tanto en el líquido intracelular, bien, como en el líquido extracelular. Y esto es un tema que se va a estudiar y se va a abordar más profundamente cuando ya cursemos la materia de físico-química biológica en el primer cuatrimestre. Bien, otra de las cuestiones que están planteadas para la consulta era en relación a los niveles energéticos y las casillas cuánticas. Bien, en la clase número 2, bien, nosotros planteamos lo que es la estructura de un átomo o la estructura atómica. Bien, en donde se distinguen dos regiones bien definidas. Por un lado se encuentra el núcleo en una región muy pequeña, bien, pero que se caracteriza por representar prácticamente toda la masa del átomo, bien, ya que en esta región, en que es pequeña, también bueno, está compuesta de dos partículas subatómicas, bien, que son el protón y el neutrón. Bien, estas partículas subatómicas básicamente representan la masa total del átomo. Bien. La otra zona, que es la zona extranuclear, bien, que nosotros la denominamos comúnmente como nube electrónica, rodea al núcleo y representa prácticamente el volumen, bien, ya que ocupa el mayor espacio y prácticamente bien, está formada por una sola partícula, bien, que en este caso es el electrón. Estas dos regiones tienen que estar claramente definidas,
bien, el estudiante las debe identificar, así como también su composición, ¿no? Qué partículas subatómicas contiene el núcleo y qué partículas subatómicas contiene la nube electrónica o la zona extranuclear. Para el caso de lo que es la zona extranuclear, bien, nosotros nos referíamos principalmente al modelo atómico actual. Bien, para describir cómo se ubican estos electrones en esa nube. Bien, y principalmente nosotros debemos decir que los electrones se van a ubicar, bien, en primer lugar, considerar los niveles, bien. Eh, el átomo posee niveles energéticos en esta zona extranuclear. Dependiendo el átomo o el elemento del que se trate, bueno, nosotros vamos a encontrar distintos niveles de energía, ¿bien? Que se van a numerar del 1 al 7, ¿bien? El 1, el nivel 1 va a ser más próximo al núcleo, ¿bien? Acá simbolizado, bien, dentro de esta región donde encontramos los protones y neutrones, ¿bien? Y que básicamente antiguamente se los tomaba como órbitas, ¿no? En un modelo de estudio anterior. Bien, nosotros encontramos distintos niveles que son numerados del 1 al 7. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 7. Cada uno de estos niveles, bien, a su vez va a tener subniveles de energía. Bien, y estos subniveles van a ser los niveles S, P, D y F. Bien, eso tiene que quedar en claro. Ahora, cada uno de estos niveles, bien, a su vez, bien, y cada uno de estos subniveles, bien, que son nombrados como S, P, D y F, va a tener también un número de orbitales. Bien, para el nivel S vamos a encontrar un orbital, bien, el cual va a poder ser representada por una casilla cuántica. Bien, entonces nosotros dentro de los niveles energéticos, bien numerados del 1 al 7, vamos a tener subniveles. Bien, y dentro de los subniveles nosotros vamos a encontrar los orbitales. Bien, estos orbitales pueden o van a ser representados por casillas cuánticas, bien, que solamente es una representación gráfica. Cada una de estas casillas va a representar un orbital. Bien, el subnivel P va a tener 3 orbitales, bien, o sea que va a poder estar representado por 3 casillas cuánticas. El nivel D va a tener 5 orbitales, lo cual va a ser representado por 5 casillas cuánticas. Y el nivel F va a tener 7 orbitales, los cuales van a poder ser representados por casillas cuánticas. Bien, las casillas cuánticas son solamente una representación a los fines prácticos. Bien, ahora, dentro de cada casilla cuántica nosotros vamos a poder representar como máximo 2 electrones. Bien, este número máximo de electrones por orbital o por casilla cuántica, bien, que es su representación gráfica, bien, me va a dar un total de electrones, bien, que como máximo pueden ser localizados en los subniveles. Bien, para el subnivel S, nosotros vamos a poder representar como máximo 2 electrones para el P, bien, ya que tiene 3 casillas, bien, y en cada una nosotros podemos representar hasta 2 electrones, bien, por cada casilla va a poder tener hasta 6 electrones, bien, en total para el subnivel P. Para el subnivel D va a poder tener 10 electrones y para el subnivel F va a poder tener hasta 14 electrones. Bien, los cuales a su vez pueden ser o pueden tener una notación simplificada. Bien, que va a ser S al cuadrado, P a la sexta, D a la 10 o F a la 14 como máximo. Bien, recuerden que esto es una notación, bien, que simplifica o representa por un lado los subniveles y por el otro lado la cantidad de electrones que
pueden como máximo albergar. Bien, entonces, cuando decimos simplificado, nos estamos refiriendo a la cantidad máxima de los electrones por cada subnivel. Bien, nosotros en el estudio de lo que es la descripción de la nube electrónica, bien, de lo que se conoce como zona extranuclear, bien, nos tiene que quedar en claro que los electrones se encuentran en orbitales, bien, y estos orbitales a su vez se encuentran en un determinado subnivel de energía, bien, que estos subniveles de energía a su vez se encuentran en un nivel superior. Entonces, por cada nivel nosotros vamos a encontrar subniveles S, P, D o F, y vamos a encontrar orbitales dentro de esos subniveles en los cuales van a estar ubicados los electrones. Bien, lo que es casilla cuántica solamente va a ser una representación gráfica a los fines de que nosotros podamos representar, bien, de una forma más práctica los electrones en cada uno de esos orbitales. Bien, pero los electrones se encuentran en los orbitales, estos orbitales se encuentran en un determinado subnivel, dependiendo cuál sea, y este subnivel se va a encontrar dentro de un determinado nivel energético. Bien, nosotros para este cursillo no vamos a ver configuraciones electrónicas de los átomos y elementos. Bien, por lo menos no están contenidos en lo que es el estudio del módulo química de este cursillo 2023. Bien, nosotros solamente vamos a llegar hasta la descripción, bien, de lo que es el modelo atómico actual, resaltando principalmente cómo se localizan, bien, o qué son los orbitales donde se encuentran los electrones, bien, en esta nube electrónica. Bien, hasta eso, bueno, o hasta ahí, hasta esa interpretación vamos a llegar en este cursillo. Bien, no sé si quedó claro. Bien, avanzando y relacionando, bien, el otro tema de consulta eran los criterios de zonificación y las propiedades periódicas. Bien, y vamos a ver lo que hemos visto en la clase 3, bien, donde habíamos planteado abordar el estudio o iniciar con el estudio de lo que es la tabla periódica, bien. La tabla periódica, bien, es una tabla en donde los elementos de la naturaleza, bien, que son aproximadamente 118, se encuentran ordenados. Bien, la tabla periódica la tienen también en la cartilla, y en este sentido, nosotros en esta clase resaltamos cuáles eran los criterios de ordenamiento de estos elementos. Bien, que son básicamente sustancias puras, y la sustancia pura es una forma de la materia principalmente, que es el objeto del estudio de química. Bien, termino de explicar este tema y ya voy a las consultas nuevamente. Bien, voy de nuevo al Zoom donde podemos interactuar mejor. Bien, pero voy a terminar de explicar los criterios de ordenamiento y las propiedades periódicas. Bien. Para el caso de los elementos, bueno, nosotros debemos saber cómo se ordenan estos elementos en la tabla periódica y cuáles son las propiedades periódicas. Bien. Los criterios de organización básicamente son 4. Bien, el más antiguo es el número atómico creciente, por el cual a partir del número atómico que ya hemos estudiado en la clase 2, bien, vemos que los elementos se ordenan según un número atómico creciente. Bien, en este caso, fíjense, para el elemento del hierro,
el número atómico está representado en el extremo superior derecho. Bien, ese es un criterio de ordenamiento. El otro criterio es el de periodo y grupo, donde nosotros denominamos periodo al ordenamiento horizontal. Bien, para la tabla periódica existen 7 periodos bien definidos, bien que obviamente van a concordar con los niveles que nosotros estudiamos en la estructura atómica. ¿Bien? Entonces tenemos periodo 1, 2, 3, hasta el 7. El ordenamiento de grupo es el ordenamiento vertical o la columna, que nosotros en la tabla periódica principalmente vamos a distinguir 18 grupos. Bien, en una notación antigua, estos grupos eran denominados, sobre todo las dos primeras columnas y las últimas 6, como grupo A. Bien, y acá teníamos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el grupo 8A o de los gases nobles. Ese es otro criterio, ¿bien? El tercer criterio tenía que ver con el carácter metálico, no metálico o metaloide que poseían estos elementos. Bien, y nosotros, bueno, en esta tabla, bien, bueno, básicamente nosotros tenemos como metaloide, bien, acá se distinguen claramente todos los metaloides, ¿no? Que son principalmente, según la bibliografía del módulo, 8 elementos, ¿no? Donde tenemos el boro, el silicio, el germanio, el antimonio, bien el telurio, el polonio, bien, y el astato también está incluido. Pero fíjense que para a la izquierda se encuentran los metales y para la derecha los no metales. Bien, ese es otro criterio de ordenamiento y el último criterio es el de la zonificación o bloques, bien, que es el criterio relacionado específicamente con lo que se vio en la clase 2, bien, y con lo que acabamos de explicar. Bien, y está muy relacionado, bien, con los subniveles en donde se encuentran los electrones. Bien, lo que hace la tabla periódica, bien, adopta un criterio de ordenamiento según la distribución electrónica que tengan cada uno de estos elementos. O sea que en la tabla periódica también se puede deducir, bien, lo que es la distribución electrónica de los distintos grupos. Bien, es por eso que nosotros vamos a tener distintas zonas o bloques. Bien, el bloque S, bien, que se van a caracterizar principalmente por tener, bien, los del grupo 1, un electrón en su último subnivel energético. Bien, por eso se denominan S1. Bien, los del grupo 2 van a tener 2 electrones en su último nivel. Los del 3 o grupo del boro van a tener 3 electrones, bien, pero en este caso ya va a pertenecer al bloque P, bien. Los del 4, que es bueno, uno de los más importantes, sobre todo porque está el carbono, bien, y el carbono da origen a la mayor parte de los compuestos orgánicos, o es el elemento común para el estudio de los compuestos orgánicos. El grupo de nitrógeno va a tener 5, bien, el grupo del oxígeno 6 en su último subnivel, y el grupo número 7 va a tener 7 electrones. Nosotros cuando consideramos, bien, y esto es lo importante, la formación de los compuestos, bien, ya sean compuestos iónicos o compuestos covalentes, bien, se tiene en cuenta, bien, que la parte del átomo que interviene en una reacción química es precisamente los electrones que poseen en su última capa o subnivel. Bien, de acuerdo a si estos electrones se transfieren de un átomo a otro, bueno, van a generar una serie de compuestos conocidos como compuestos iónicos.
pero si se comparten en una región del espacio, bien, a los fines de poder adquirir y completar los ocho electrones necesarios para que el átomo tenga estabilidad, bien, y se los comparte estos electrones, bueno, es ahí donde se van a generar la otra rama de compuestos, que son los compuestos covalentes, bien, que son muy comunes en la química orgánica. Debido a los tiempos del cursillo, bien, con que nosotros identifiquemos bien cuál es la zona S, bien cuál es la zona P, cuál es la zona D y cuál es la zona F, bien, y las relacionemos eh, con la estructura atómica que nosotros acabamos de explicar o explicamos en la clase 2, bien, principalmente tratando de explicar cómo se encuentran estos electrones, bien, es suficiente. Bien, no vamos a abordar más profundamente este tema, bien, porque a los fines prácticos nosotros tenemos una orientación, bueno, claramente biológica, y lo que más nos interesa, bien, de la formación de los compuestos, es precisamente que ustedes los puedan relacionar con la estructura atómica. Bien, hasta ahí eh, sería lo que es, por un lado, los criterios de organización, ¿bien? O los criterios de ordenamiento. Bien, son 4 criterios que ustedes los tienen que tener en claro. Si ustedes pueden adoptar y pueden comprender estos criterios, bueno, es mucho más sencillo después pasar a la otra sección que tiene que ver ya con la formación de los compuestos inorgánicos. Bien, en donde eso, bueno, vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a ver claramente que intervienen los compuestos del grupo, los elementos del grupo 1 y 2, y van a intervenir los elementos, bueno, principalmente del grupo 4 al grupo 4A al grupo 7A. Bien, ahí vamos a ver la formación de los distintos compuestos inorgánicos en la próxima clase. Bien, pero es muy necesario, bueno, que entiendan que los del grupo 1 tienen un electrón, bien que le es más fácil perder estos electrones para completar su octeto que ganarlo, bien, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2, y para el grupo de los no metales, sobre todo los del grupo 6 y 7, les es más fácil ganar 2 electrones para adquirir o para llegar a los 8 electrones y adquirir estabilidad para el grupo 6, o adquirir uno solo para el grupo 7 y lograr así el octeto deseado, ¿no? Una vez que el átomo logra el octeto deseado, bueno, adquiere estabilidad y tiene básicamente la molécula de estabilidad. Bien, y es así que se producen las reacciones químicas con la formación de los distintos compuestos. Por último, bueno, estos son los criterios de organización, lo que es propiedades periódicas. Bueno, las propiedades periódicas básicamente me van a brindar una información extra, bien, en cuanto a algunas características o rasgos particulares, bien, que básicamente van a tener algún tipo de periodicidad, bien, al recorrer la tabla, bien, o al aumentar Z o al aumentar el radio atómico, bien, las propiedades periódicas, bien, básicamente son importantes porque me van a determinar, bien, si yo las conozco, yo voy a poder determinar y voy a poder comprender cómo se forman estos enlaces. Bien, nosotros, ¿para qué estudiamos la materia? ¿Para qué estudiamos la estructura atómica? ¿Para qué estudiamos la tabla periódica? Bien, principalmente para poder estudiar los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos y los compuestos biológicos.
Bien, ahí es donde yo adquiero las nociones necesarias para después poder estudiar, por ejemplo, el comportamiento del agua, bien, o por qué es el solvente universal, bien, poder estudiar algunas propiedades como el pH, bien, o poder estudiar la presencia de los iones en el medio interno y su influencia en la homeostasia, bien, o por ejemplo, poder estudiar por qué la glucosa es la molécula energética del organismo humano. Bueno, todos esos conceptos y todas estas moléculas y compuestos, bien, se basan principalmente en estos temas que nosotros acabamos de ver, en materia, en la estructura atómica y en la tabla periódica. Bien, las propiedades periódicas son tres. Bien, tenemos por un lado el potencial de ionización, por el otro lado tenemos la, la energía, la electroafinidad o afinidad electrónica, bien, y una tercera propiedad periódica que es la electronegatividad. Por cada una de estas propiedades periódicas ustedes van a tener que comprender que las dos primeras básicamente estamos o refieren o están relacionadas con la energía puesta en juego. Bien, y la última, la electronegatividad, bueno, es básicamente una medida o una tendencia eh, de algún átomo en una molécula con respecto a lo que es la atracción de los electrones hacia sí misma. Bien, esto ya lo vamos a explicar. Para el potencial de acción, perdón, para el potencial de ionización, bueno, nosotros debemos considerar, así como su nombre lo dice, un proceso de ionización. Bien, en este caso, este potencial de ionización, bien, va a estar relacionada con la energía necesaria, bien, para quitar o remover un electrón de algún átomo. Bien, esta energía que nosotros invertimos para sacarle, en este caso, un electrón al átomo de litio, se va a denominar potencial de ionización. Bien, y en este caso va a ser específico para el litio. Bien, entonces, ¿qué pasa a nivel del átomo? Bueno, el átomo de litio, acá como ustedes los ven, bien, va a tener 3 protones en su núcleo y 3 electrones en su nube electrónica. Bien, este átomo de litio va a ser un átomo neutro. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros invertimos esta energía para sacarle un electrón? Bien, inmediatamente se me transforma en un catión. Bien, en donde ustedes van a ver, ven cómo se reduce el radio atómico, ¿no? Nosotros le sacamos un electrón y la nube electrónica obviamente va a ser más pequeña y va a disminuir el radio. Bien, y en este caso el ion litio no es lo mismo que el átomo de litio. Bien, no sé si la primera consulta iba por ahí. Bien, los iones son siempre átomos o moléculas con carga eléctrica. En este caso es un átomo con carga positiva. Por eso se denomina catión litio. Bien, y en este caso, esto es un átomo, bien, un átomo neutro, por eso se lo denomina litio simplemente, o átomo litio, bien. Pero esta diferencia tiene que estar clara. Esto es un átomo sin carga, un átomo neutro, y esto es un ion. Bien, en este caso, un catión porque tiene carga positiva. Bueno, según el potencial de ionización, bueno, lo mismo para el sodio. Acá en el sodio, en vez de representarlo gráficamente, lo representa con la configuración electrónica. ¿Bien? O cómo se disponen los electrones. Siempre la configuración electrónica es para la zona extranuclear. Bien, y siempre que hablamos de configuración electrónica, bien, vamos a hablar de niveles y de los subniveles
que presenta cada nivel y de los electrones que están ubicados en esos subniveles, ¿bien? Para el nivel 1 es S, para el nivel 2 es SP, ¿bien? O sea que puede contener hasta un máximo de 8 electrones, ¿bien? Y así sucesivamente para el tercer hasta el séptimo. Bien, cada uno de ellos tiene un subnivel o una cantidad máxima, o subniveles o una cantidad máxima de electrones que puede albergar. Pero siempre describen lo que pasa fuera del núcleo. Bien, que es precisamente donde están los electrones, y estos electrones son los que participan en la formación de compuestos. Para eso estudiamos esto, esta parte de química, para después estudiar específicamente las propiedades de los compuestos inorgánicos, las propiedades de los compuestos orgánicos, y ya para el año cuando estén cursando físico-biológica, las propiedades de los compuestos biológicos, ¿bien? Que son los compuestos del organismo, si se quiere así decirlo. Bueno, acá vemos que en este caso, bueno, los 11 electrones que están distribuidos en la nube, bien, cuando pierden pasan a ser 10. Bien, esto es un átomo de sodio y este es un catión sodio. Bien, cuando el átomo pierde el electrón se mantiene los 11 protones. Bien, siempre el núcleo permanece inalterado. Bien, eso también es importante. Bien, pero los electrones en sus niveles son 10 electrones. Bien, pasan a ser de 11 a 10. Nos indica que ya no es eléctricamente neutro, sino que presenta una carga positiva. Bien, porque el número de protones es mayor. Bien, y ese exceso de carga positiva es la carga que yo tengo para el átomo, para el catión de sodio. Bueno, también es importante ver las variaciones, ¿no? Cómo varían el potencial de ionización. Bueno, si yo tomo en cuenta, bien, que eh, los elementos, bien, en los primeros periodos tienen pocos electrones alrededor, que los átomos que están en el último periodo que tienen más electrones a su alrededor, bien, y lo mismo va a pasar con el número de electrones en un periodo, bien, porque también va a aumentar el radio, bien, el radio atómico aumenta hacia abajo y de izquierda a derecha, bien, o sea que se hace más grande el, el tamaño del átomo. Bien, ¿a quién le va a ser más fácil sacar los electrones? Bien, obviamente a los que tienen muchos electrones y están lejos del núcleo, si se quiere decir. A ese le es mucho más fácil sacar un electrón que a los que están, o a los que tienen pocos electrones a su alrededor. Bueno, y sacar electrones implica una energía, ¿bien? Y esa energía es precisamente el potencial de ionización. Bien, por eso dice que el potencial de ionización o la energía va a ser menor abajo y mayor arriba. Acá se necesita mayor energía para sacar un electrón. Bien, y si este tiene pocos electrones y el de acá tiene muchos electrones, bueno, acá se va a necesitar una menor cantidad de energía para sacar, una mayor cantidad de energía para sacar, bien, que el átomo que tenga mayor número de electrones, bien, porque están las atracciones, digamos, o los electrones que rodean al núcleo van a ser más sencillos, digamos, quitarle un electrón. Bien, por eso dice que el potencial de ionización, bien, va a decrecer de arriba hacia abajo. Bien, la energía de ionización es baja para, bueno, si nosotros consideramos los metales, bueno, a los metales es mucho más sencillo sacarle los electrones, bien, porque rápidamente completan la regla del octeto, que a los no metales. Y fíjense que los átomos de los metales que tienen en su último nivel menos de 4 electrones tienden a perderlos fácilmente. Entonces, el potencial de ionización disminuye al bajar por un grupo y aumenta de izquierda a derecha.
bien, es muy difícil sacarle un electrón a alguien que tiene 7 electrones. Acá, por ejemplo, tienen que imaginarse el átomo de cloro con el átomo de sodio. Bien, al cloro le están faltando 7 electrones. Bien, y al sodio le está sobrando uno. ¿A quién es más fácil sacarlo? Obviamente que al compuesto metálico. Esa es la variación que se pide. Lo mismo para la electroafinidad, ¿bien? Pero la electroafinidad no es la energía que se requiere para formar unión, sino la energía que se libera, ¿bien? Y en este caso es particularmente importante para los no metales, ¿bien? Porque eh, los no metales adquieren electrones con facilidad. Y esa adquisición, bien, que por ejemplo tiene el flúor, bien, que gana un electrón y se carga negativamente, bien, es precisamente esa energía lo que se conoce como electroafinidad. Bien, la electroafinidad van a ver que también decrece eh, en un grupo, bien, acá hay un decrecimiento y aumenta de izquierda a derecha. Eh, la electroafinidad, bien, así siempre que estudien electroafinidad, bueno, pongan de ejemplo un átomo de halógeno. Bien, en este caso el flúor, es más fácil adquirir un electrón, bien, y a los metales les es más fácil perder un electrón. Lo que es electronegatividad, bueno, ya habíamos dicho que es una tendencia. Cuando se estudian las electronegatividades, se estudia la electronegatividad de un átomo, particularmente en una molécula. ¿Bien? O sea, se estudia cómo atrae los electrones, ¿bien? Eh, dentro de una molécula, ese átomo, ¿bien? En lo que, o cuando se establece la unión. Bien, en realidad lo que es electronegatividad, bueno, es muy importante, ya lo vamos a ver ya cuando cursen el cuatrimestre, cuando estudien las estructuras del agua, que bueno, el oxígeno a ser más electronegativo tiende a atraer los electrones más hacia el oxígeno. Eso genera un exceso de carga en la periferia del oxígeno, bien, y genera un polo negativo. Y por déficit de carga en la línea central se genera un polo positivo. Por eso se dice que el agua es dipolar. Bueno, este concepto es principalmente importante cuando estudien la estructura del agua en el primer cuatrimestre. Eh, pero básicamente, bueno, no tiene unidades, tampoco es una forma de energía, y se mide a partir de una escala que es la escala de Pauling, y tiene un valor mínimo de 0,7, que es el valor para el cesio, y un valor máximo de 4, que es para el flúor. También es importante la electronegatividad y saber que el flúor es el elemento más importante. Bien, sobre todo cuando veamos ya en la próxima clase los estados de oxidación y qué son los números de oxidación. Bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, y también fíjense que va a disminuir al bajar por un grupo y va a aumentar de izquierda a derecha. Bueno, eso serían la explicación de los temas. Bueno, ahora rápidamente voy a ver el chat. Eh, Me parece que sí estaba compartiendo, dejo de compartir ahí. Bien, sí, en la página 160. ¿Cuándo es el examen?